Este ejercicio es de septiembre del 2017 y dice que dado el cuadrilátero ABCD, que es este, definir la homología que lo transforme en un cuadrado de lado A, justificar razonadamente la construcción empleada. Bueno, yo lo voy a ir justificando según lo voy haciendo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el cuadrilátero, lo tenemos que transformar en un cuadrado. Eso implica que los lados que ahí no son paralelos para nada, cuando hayamos efectuado la homología, tienen que pasar a ser paralelos, porque los lados de un cuadrado son paralelos. Eso quiere decir que tenemos que posicionar la recta límite de tal manera que los lados no paralelos se corten en esa recta límite, porque ya sabéis que cuando dos rectas se cortan en el mismo punto de la recta límite, pues sus homólogas, que tendrán la dirección de O unido con ese punto de la recta límite, serán paralelas entre sí. Por tanto, vamos a prolongar los lados del cuadrilátero hasta que se corten y en los puntos de corte vamos a situar la recta límite para que así, cuando hagamos la figura homóloga, ese polígono homólogo tenga sus lados paralelos. Ya empezamos, como no veo bien, pues no, ¿vale? Entonces la recta límite ya la tenemos, es simplemente alargar los lados del cuadrilátero hasta que se corten y unir los puntos donde se corta. Y eso sería la recta límite. Y ahora tenemos que hallar el centro del vértice, vaya, de la homología. Entonces, ese vértice ha de estar situado de tal manera, bueno, me sale horizontal, que cuando hagamos la homología, los ángulos que formen los lados sean 90 grados, porque son los que forman un cuadrado. Entonces, eso significa que entre este punto y este, como esos lados, su dirección, la de la homóloga, va a ser unir el vértice con este punto y el vértice con este. Entonces, si el vértice está en un arco capaz de 90 grados, cuando yo una el vértice con esos dos puntos me van a salir 90 grados. Y como esa es la dirección de los homólogos, pues los homólogos van a formar 90 grados. Por tanto, hacemos un arco capaz de 90 grados porque en ese arco capaz voy a querer colocar el vértice de la homología. Un arco capaz de 90 grados ya sabéis que es media circunferencia. Por tanto, colocamos ahí el centro, hacemos la mediatriz, este compás está un poquito 8. Comprobamos previamente que está bien situado esto. Un poquito más cerrado. Vale. Ahí, en ese arco capaz de 90 grados tiene que estar el vértice si queremos que esos cuatro ángulos se transformen en 90 grados después de la homología. Aparte de eso, también tenemos que poner otro requisito, que sería o bien el ángulo que forman las dos diagonales, que también sería 90 grados, o bien el ángulo que forma una de las diagonales con uno de los lados, que sería 45. Es decir, como estas dos diagonales después de la transformación yo quiero que formen 90 grados porque quiero que sean las de un cuadrado, y las de un cuadrado forman 90 grados, voy a hacer que el vértice esté situado de tal manera que cuando una con esos dos puntos se forme 90 grados. Es decir, hago un arco capaz de 90 grados. Para que así las rectas homólogas de esas dos formen entre sí 90 grados. Hacemos aquí un arco capaz de 90. ¿Y con eso qué conseguimos? Pues posicionar el vértice en un sitio en donde al unir con esos puntos de la recta límite me van a formar 90 grados las rectas. ¿De acuerdo? Entonces, en donde se cortan los dos arcos capaces es donde voy a colocar el vértice, puesto que quiero que se cumplan los dos requisitos. Que después de la homología estas
estos lados formen 90 grados y que después de la homología esta recta y esta formen 90 grados. También podría haber hecho que cualquiera de las dos diagonales y cualquiera de los dos lados formasen 45 grados. Entonces tendría que dibujar cualquiera de las diagonales, por ejemplo esta, cualquiera de los lados, por ejemplo este, y entre este punto y este hacer un arco de 45 grados, un arco capaz de 45 grados. El arco capa de 45 grados me daría el mismo vértice, claro, si no. O en cualquier caso me daría otro vértice posible, porque a veces sale más de uno. Bien, se supone que con este vértice y esta recta límite yo consigo que el homólogo sea un cuadrado. Entonces voy a colocar el eje en cualquier punto. Siempre lo coloco en el punto más bajo de la figura, en este caso aquí. Se supone que yo al hallar el homólogo voy a conseguir un cuadrado. Lo vamos a comprobar. Si esta es la recta AB que corta aquí en la recta límite, pues su homóloga sería con esta dirección, paralela a esta dirección, por el punto del eje, es decir, ahí. Y obviamente la AD que corta aquí, pues sería paralela a la dirección perpendicular, como es natural, y por tanto sería ahí, por el punto A perpendicular. Es decir, esta sería B' A' y esta D' A'. Uniendo V con B, encontramos B'. Ahí. Uniendo V con D, encontraríamos D'. Como está un poquito sesgado eso, esto está un poquito sesgado y esto tiene que ser un cuadrado, por tanto, voy a poner la condición de cuadrado, que sería que la diagonal, esta diagonal y la otra formen 90 grados. Es decir, se supone que aquí abajo me tiene que salir un cuadrado y tal y como me ha salido la D, pues muy cuadrado no está. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque esto está muy sesgado. De hecho, no lo he pasado exactamente por la D. ¿Veis? Con solo desviarlo en una milésima, ni eso siquiera, ya me ha salido la D mucho más para acá. Es por eso que tengo que estar comprobando que efectivamente ahí me sale un cuadrado. En fin, esto sería A'B' y esto sería A'B'. Tendría que hallar C' ahora, ¿vale? Bueno, voy a completar el cuadrado porque C' evidentemente me va a salir en el cuarto vértice de ese cuadrado, pero también voy a verificar que efectivamente así es. Unimos V con C y efectivamente nos sale aquí, y luego cogemos una recta cualquiera que pase por C, por ejemplo la CB, que sería esta, la prolongamos hasta el eje, la hacemos pasar por B' y efectivamente pues ahí nos sale perfectamente la homóloga, ¿vale? Por lo que esto sería C'. Entonces ya tengo el cuadrado homólogo. ¿Qué ocurre? Que el lado que me dicen que tiene que tener mi cuadrado es este de aquí. Y mi cuadrado no tiene ese lado. Entonces ahora hay que transformarlo, no hay que transformarlo, hay que mover el eje a otro sitio. ¿A qué sitio? Pues al que me transforme el cuadrado en lado A. Eso se hace mediante una homotecia. Con el vértice, de vértice el mismo que es este, como sabéis, el cuadrado está metido en una proyección desde V. El lado que tiene que tener es un poquito más grande, así de grande de hecho, ¿vale? Porque yo he cogido la medida del lado de aquí, y me he venido a mi cuadrado y efectivamente pues esa no es la medida, sino que la medida es esta. Entonces lo que tengo es que encajar el cuadrado de tal manera que su lado llegue a medir eso. Lo tengo que encajar en esta proyección, porque a ver, B' tiene que estar en esta línea y A' tiene que estar en esta otra línea, en esta. ¿Vale? Por tanto, si yo quiero que este lado, en vez de medir esto,
mida esto estando encajado en ese mismo haz, lo que tengo que hacer es una paralela a la línea VA y transportar ese punto hasta aquí. ¿Vale? Si coloco el lado ahí, aquí, ya me va a medir lo que me pide el enunciado que mida, que sería esto, o sea, esa A que me daba. ¿Veis? Pero claro, tiene que seguir estando encajado en la línea que viene desde V. De tal manera que A', vamos a llamarle A', tiene que estar aquí porque B'' tiene que estar aquí porque es la medida que encaja con la A que me han dado. Entonces ya terminaría el cuadrado con en ese sitio ubicado, que sería así. Por aquí, por V, por B', por C', como digo, lo importante es recordar que tiene que estar metido en el haz proyectivo de V. Es decir, que todas las B's tienen que estar en línea con V, todas las C's tienen que estar en línea con V y todas las A's tienen que estar en línea con V y las D's también. Bueno, entonces después de haber acabado el cuadrado y de asegurarme que es un cuadrado, ¿vale? Que lo es, tengo que mover el eje hasta que de tal manera que si yo volviese a hacer el ejercicio, por así decirlo, utilizando el eje movido, el que voy ahora a hallar, me saldría directamente un cuadrado de la medida deseada. Entonces, para eso lo único que tengo que hacer es prolongar la BA, por ejemplo, prolongar una de las rectas hasta que se corte con una de las primeras rectas, se corta ahí, pues por ahí pasará el eje. Entonces, el eje de la homología que transforma directamente el cuadrilátero en el cuadrado de lado, el que me dan, sería este que voy ahora a colocar. Y como es lo que me piden que defina la homología, por tanto, lo que me piden es el eje, la recta límite, que también es uno de los elementos que la define, y por tanto ha de estar marcada bien porque es respuesta. ¿Vale? El cuadrado no tanto, aunque es como la demostración, y el vértice también es respuesta porque es otro de los elementos, es decir, para que este cuadrilátero se transforme en este cuadrado tengo que utilizar este vértice, esta recta límite y este eje, el segundo que he dibujado. Y este sería el ejercicio. Obviamente tengo que verificar que la figura última es un cuadrado, ¿vale? Mido los lados, veo que son iguales. Ya lo había hecho previamente, pero para insistir en ello.